así la palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, Jesús, ¿verdad?, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Palabra del Señor. Bien, para aquellos que nos van a estar acompañando hoy por primera vez, hemos estado llevando este estudio de la epístola del apóstol Juan, y deseo continuar, ¿verdad?, luego con la segunda y la tercera epístola. Y hemos estado meditando acerca de cuál era ese propósito del apóstol Juan al enviar esta epístola, esta carta a las iglesias que estaban en Asia Menor. Recordemos que esas iglesias estaban enfrentando esa situación en la cual había un grupo que estaba surgiendo dentro de la misma iglesia, que estaban contradiciendo las verdades esenciales acerca de Cristo. Y que Juan, entonces, como un buen pastor que se preocupa por su rebaño, les envía esa carta recordándoles el mensaje el cual ellos habían creído, para que entonces estuvieran firmes en el verdadero mensaje. Pero a la misma vez vemos que el apóstol Juan no ha tenido reparos en señalar quiénes son los falsos, sino que ha sido tajante en decir: o está en la verdad o está en la mentira, o es un falso profeta o es un hijo de Dios realmente. Inclusive lo llaman anticristos, aquellos que se levantan en contra de Cristo, en contra de su doctrina. Y Juan poco a poco ha ido entonces desarrollando estas evidencias que tiene que haber en cada creyente. Que esto al final, ¿verdad, hermanos?, es lo que nosotros debemos también realizar en nuestras vidas. Es cierto, hubo un momento específico en la vida de cada creyente en el cual el Señor vino y nos hizo nacer de nuevo. Para algunos, ¿verdad?, cuando escuchamos el testimonio, tienen presente la fecha, el día y el año y quién predicó. Para otros, el testimonio ya fue de una manera gradual, poco a poco vimos esas evidencias de lo que el Señor hizo. Pero lo que tenemos que recordar es que eso que ocurrió en el pasado tiene que ser evidente hoy. Si fueron hace muchos años, pero hoy está usted perseverando en esto, porque si estas evidencias son reales en usted, las que hemos estudiado, entonces quiere decir que eso fue una conversión verdadera y que usted está en Cristo realmente. Y en el versículo 13 fue cuando el apóstol dijo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que sepáis. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ese es el propósito de la epístola. Cuando nos acercamos a ella, debemos tener presente esto. Ya hemos visto que es para evaluarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, lo cual, como les menciono, debe ser algo constante que el creyente debe hacer. Pero también nos ayuda esto a tener la posibilidad de compartir el Evangelio de esta manera. Podemos llevar a las personas a evaluarse con lo que Juan aquí, ¿verdad?, inspirado, ha hablado acerca de lo que es la fe verdadera. Y la última semana, hace 15 días, estuvimos meditando en el versículo 18, donde el apóstol Juan nos había dicho: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Comentábamos que eso precisamente es esa santificación que debe haber en el creyente, en el cual vamos creciendo poco a poco conforme a la imagen de Cristo. Y esa era una de las mentiras que aquellos gnósticos, aquel grupo que estaban dando sus primeros pasos, estaba surgiendo, que decían que ellos no tenían pecado. ¿Por qué? Porque creían que todo lo material, eso no estaba, o más bien, perdón, que eso era lo dañino, pero lo espiritual era lo verdaderamente bueno. Entonces no importaba cómo ellos pudieran vivir, no lo consideraban que fuera pecaminoso.
Pero en el capítulo 1, Juan había hablado acerca de eso. Él había dicho en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces sí, debemos reconocer que el creyente, el cristiano, tiene esta lucha contra el pecado. Ahora sí tenemos, gracias a la obra del Espíritu Santo que hemos recibido, tenemos esa posibilidad y el auxilio del Señor para batallar contra el pecado. Ya no somos dominados y gobernados por Él. Ya no ejerce ese dominio sobre nosotros. Pero en medio de esa lucha, es lo que Pablo, ¿verdad?, también nos narra en Romanos, donde él dice que a veces no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Pero Juan dice, cuando eso ocurre, nosotros, ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados. Cuando hemos pecado, porque reconocemos que sí queda ese pecado de manera. Pero ahí es donde está ese proceso en el cual el creyente va creciendo, en el cual puede sí obtener victoria sobre el pecado. Y cuando tristemente pecamos, entonces es donde tenemos la promesa de que si confesamos, que recordemos que esa palabra cuando lo habíamos visto es decir lo mismo. Lo que la palabra nos dice que es pecado, lo reconocemos que lo hemos hecho, lo confesamos y nos apartamos y continuamos perseverando. Pero si la vida de una persona está marcada por una constante práctica del pecado, en el cual él vive entregado a cualquier tipo de vicio que es contrario a la palabra, y aún a pesar de eso dice ser creyente, ahí es donde esa oración, ahí es donde esa examinación debe ser más real, porque estamos hablando del destino eterno del alma de esa persona, que podría estar engañándose a sí mismo, queriendo ser cristiano cuando realmente no lo es. Y hemos visto que aquí en el versículo 18 el Señor nos da una de las mejores promesas que podemos encontrar en su palabra. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El Dios creador de todas las cosas, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan, le recuerda a la iglesia, Él guarda a los suyos. Y no hay manera que nadie los separe de Él. Y ese adversario, el maligno, Satanás, dice, no tiene poder sobre ellos. Es lo que hoy vamos a ver cuando Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero llegará, como les digo, ese día en el cual las personas, muchos, el Señor Jesús lo anunció, vendrán delante de Él un día, reconociendo y diciéndole una confesión de labios, Señor, Señor. Pero a los que son suyos, Él no les va a decir apártense. Muy bien, leemos en Mateo 25, que les dirán, venid, benditos de mi Padre, todos aquellos por los cuales yo sí pagué por sus pecados, y que Él sí guardó. En Isaías 40 vemos precisamente lo que el Señor anuncia que va a hacer acerca cómo va a tratar a su pueblo. En Isaías 40 y en el versículo 10 dice, he aquí que el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos esa protección, esa ternura con que el pastor dice aquí, es la analogía que da el profeta, como trata a sus ovejas, a sus corderos. Y esto es como el Señor guarda a los suyos. Tenemos nosotros, y hoy podemos decir que sí hemos experimentado por la gracia de Él ese nuevo nacimiento, el Señor, hermano, le está guardando a usted. Usted está en sus brazos y nada lo va a hacer apartarse de Él. Y esto es lo que Juan le estaba recordando a la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos siguieran perseverando, confiando en el Señor. Ahora en el versículo 19 es donde vamos a estar meditando, y en el versículo 20 Juan les dice lo siguiente, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el tema de hoy es
El título del sermón es La certeza de estar en la verdad. Y lo vamos a ver en estos dos puntos. Uno, que somos de Dios, y segundo, que estamos en el verdadero. A partir del versículo 15 hasta el versículo 20, Juan repite esa palabra, sabemos. Recordemos que en la epístola, conforme hemos ido estudiando, hemos visto varias palabras que Juan recalca varias veces, ¿verdad? Una ha sido permanecer, ¿verdad? Una de esas es esta que vamos a ver. Sabemos, que es tener esa certeza de que nosotros le pertenecemos a Él. Algunas veces cuando he tenido la posibilidad de conversar con personas de otros credos o que pertenecen a unas sectas, siempre la respuesta de ellos es, si saben que van a ser salvos, es que no, que hasta el día que estén delante de Dios sabrán si lo que hicieron fue suficiente para poder obtener o ser recibidos por Dios. Entonces imagínense vivir una vida teniendo esa duda toda su vida para saber si al final lo que hice fue suficiente o si Dios me va a decir no le alcanzó. Pero Juan aquí le está diciendo, no, nosotros sabemos. Hoy el cristiano puede saber realmente si le pertenece al Señor o no. Y esto, como hemos visto, es por la obra del Espíritu Santo que está en la vida de cada creyente. Y porque eso se va a demostrar por los frutos. Esa es la evidencia que el Señor dijo. Por sus frutos ustedes van a conocer. Yo puedo decirle a usted, soy cristiano, pero si usted me examina, si tuviera la posibilidad de examinar, o si tuviera una posibilidad de examinarlo a usted también, ¿cómo es su vida desde que se levanta hasta que usted se acuesta? ¿Cómo vive usted delante del Señor? Deberíamos decir, sí, este realmente es un cristiano. Si él puede saber que es de Dios por cómo él vive, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Porque también debemos tenerlo presente. O sea, no es que vamos a hacer las 24 horas perfecto, porque es esa lucha que tenemos, donde vamos a batallar contra el pecado. Pero ¿qué es lo que podríamos ver? Que cuando el cristiano peca, está ese dolor. Y está ese momento en el cual espera ir y presentarse ante el Señor para confesar lo que hizo y continuar perseverando. Eso es lo que un cristiano debe verse en su día a día. Porque esa es la certeza entonces de que ahí está morando el Espíritu de Dios. Porque antes no, antes podíamos pecar y nos daba lo mismo. Más bien dice el salmista que los hombres se acuestan pensando en qué maldad voy a hacer, pensando en cómo voy a hacer el día siguiente para pecar contra el Señor. Pero entonces nosotros sí podemos saber que somos de Dios. Ahora, el apóstol Juan también en la epístola, como les decía, él siempre hace esos contrastes. Por un lado nos dice, están los que están en la luz y los que están en tinieblas. Están los que guardan sus mandamientos y los que no los guardan. Dice, los que están en la verdad y los que están en la mentira. Los que aman el mundo y los que no aman el mundo. Como les había dicho, los que son de Cristo y los que son anticristos. Y ahora aquí Juan hace otra vez una separación, porque están los que son de Dios y los que están bajo el maligno. Y ahora en esto sí nosotros debemos reconocer que en una de esas dos posturas es en la que está todo ser humano. No hay un término o una zona neutral. Por eso es tan importante evaluarnos para saber en qué lugar estamos nosotros. Si somos de los hijos de Dios, porque si no es así, entonces sabemos que pertenecemos a otro. Pero el cristiano, como les digo, sí puede tener esa certeza. Juan ya nos había dicho, los que tienen al Espíritu de Dios son los que confiesan a Cristo. Ese es el testimonio que da el Espíritu Santo. Esa es la obra que Él viene a realizar. Es a testificar acerca de Cristo. El creyente lo confiesa a Él. Pero los que son los falsos, Él decía, no tienen al Espíritu de Dios, no confiesan a Cristo, y a esos dice, a esos son los que el mundo odia. O como ellos viven, el mundo los acepta. Pero si usted es de Cristo, si usted tiene el Espíritu de Dios, el mundo no le va a conocer, el mundo le va a rechazar. Entonces debemos tener la certeza en nosotros de que sí podemos, por la forma en que vivimos o por lo que vemos que el Señor ha hecho, tener la certeza de que somos de Él. Dice, la iglesia en Asia Menor debía tener esa capacidad de discernir, por todas esas evidencias que Juan ha venido exponiendo, quién era de Dios y quién vivía como siendo propiedad
de Satanás. Podemos leer en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, dice así: vosotros, hablando aquí Cristo, ¿verdad?, con los judíos, con los líderes y ancianos del pueblo, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Les dice el Señor: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, de los que son de Dios, dice el Señor, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero dice, por esto no las oís vosotros. Dice, porque no sois de Dios. Bueno, hermanos, si nosotros nos ponemos en ese contexto, podemos decir que esas son las palabras más terribles que alguien puede escuchar. Están saliendo de nuestro Señor, que conoce a todos. Y Él les dice: ustedes no son de Dios. ¿Y qué era lo que Él les estaba hablando? Que ellos no querían morir. Bueno, la verdad, que Abraham, desde el versículo 39, él empieza a hablar, porque ellos decían que creían que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les dice: eso es mentira, porque Abraham creía en mí, y ustedes no creen en mí. Pero ustedes no creen porque no son de Dios, porque si no, entonces sí escucharían lo que yo les estoy hablando. Entonces, el mismo Señor nos deja claro que está esa separación. Hay unos que sí son de Dios, que hoy están escuchando las palabras que están en lo que Él nos reveló en la Escritura. Pero todos aquellos que una y otra vez escuchan la palabra de Él, pero que siguen constantemente rechazándolo, deben examinarse y saber entonces, porque confesamos nosotros que el Señor puede salvar, pero si constantemente rechaza usted el testimonio del Señor, el Evangelio que habla acerca de Jesucristo, está rechazando lo único que puede salvarle de sus pecados. Entonces el apóstol quiere dejar claro eso, que sí está esa separación, y el cristiano debe más bien buscar cada vez más demostrar que sí él le pertenece a Dios, no buscar más bien cómo congraciarme con el mundo, sino más bien buscar esa separación que hay, en la cual realmente mi vida está reflejando que le pertenezco al Señor, que soy de Él. Él ya Juan nos había dicho: no amen al mundo, porque todo eso es pasajero, todo eso le pertenece al maligno, se le ha dado la autoridad a Él. Entonces no amen esas cosas del mundo. Más bien el creyente ahora, que sabe que es del Señor, ama las cosas de Él, se deleita en su palabra, se deleita en su día, se deleita en la comunión con los hermanos, se deleita en hablarle a otros acerca de Cristo, porque sabemos que le pertenecemos y queremos que más personas, aquellos que son sus ovejas, también Él los traiga a su redil. Entonces ahora Juan lo que quiere dejar claro dice: sabemos que somos de Dios, pero Él dice: y el mundo entero está bajo el maligno. La idea también, como se podría leer este versículo, es que el mundo entero está bajo el control del maligno. No sé si ustedes recordarán, los que puedan haber leído o visto la película del Peregrino, ¿verdad?, cuando él va a iniciar su viaje, que él sale de la ciudad de destrucción, y Satanás, ¿verdad?, ahí representado, hace lo posible porque dice que está perdiendo a ese que tenía esclavizado, ¿verdad?, que está saliendo. Y así estaba todo creyente, todo hoy que está en Cristo, estaba bajo el control del maligno, bajo el control de Satanás. Pero gloria a Dios, porque como vamos a ver esto, vino nuestro Señor Jesucristo, vino a hacer la obra por la cual hoy el creyente puede ser salvo de esa esclavitud y dirigirse a esa ciudad celestial. Pero eso es lo que Juan le está dejando claro a ellos. Vean, este mundo, o sea, el sistema mundial, como ellos viven, es contrario a Dios. Entonces, ¿cómo
ustedes, ¿verdad? Podríamos ahora decirnos, ¿cómo yo voy a amar este mundo si veo que todo lo que este mundo piensa, como vive, todo lo que este mundo elogia, es contrario a la palabra del Señor? Es contrario a la voluntad revelada de Él. Ahora bien, podemos leer en Lucas, en capítulo 4, que es el relato de la tentación del Señor. Vean lo que Satanás le presenta al Señor en Lucas 4, en el versículo 6. Dice, veamos el 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Dice, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Pues debemos reconocer en primer lugar esto: hay un soberano sobre toda la creación que gobierna, y ese es nuestro Dios. Él es el soberano y Él todo actúa y va según su voluntad. E inclusive las obras que Satanás hace, todo está bajo la soberanía del Señor. Y aquí Él está diciendo, sí, me ha sido entregado todo eso, no le pertenece. Pero que era lo que le estaba presentando a Jesús: yo le puedo entregar toda esta gloria a usted, pero tiene que adorarme. Y eso no es lo que el hombre hace realmente, como el hombre vive, entregado a este mundo, buscando la gloria, como dice aquí, buscando tener de este mundo todo lo que es mejor para sí mismo. Pero ¿qué es lo que hace esto? Más bien esto lo que hace es que ese hombre se postre ante Satanás. Porque, como les decía, todo este mundo apunta en contra de Cristo, en contra de su palabra. Entonces todos los que viven entregados a las cosas de este mundo están reconociendo eso, el señorío de Satanás sobre sus vidas. Y así, como les decía, es como vivíamos antes de conocer al Señor. Ese era nuestro anhelo, solamente las cosas de esta vida aquí, en la hora. En Efesios 2:2 nos dice que seguíamos, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así es como andábamos, siguiendo la corriente de este mundo. En 2 de Timoteo 2:26, Pablo le dice a Timoteo, a partir del versículo 25, dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, hermanos, debemos reconocer eso, que el Señor nos está mostrando en su palabra. Están cautivos a la voluntad de Satanás, pero ellos aman este mundo. Se han entregado a toda la gloria de este mundo. Pero también Pablo está diciendo aquí hay una esperanza. Y si la voluntad de Dios se puede sacar, y eso es lo que hemos visto, que Dios nos ha rescatado. Estábamos bajo ese lazo, cautivos a la voluntad de Satanás, pero Él nos rescató. Unos comentaristas dicen que eso lo que significa que están bajo el maligno es que hacen sus obras y apoyan su causa. Así es como vive el hombre que está bajo el maligno. A ellos no les gobierna la voluntad de Dios, lo que les gobierna es la voluntad de Satanás. Pero ahora en el versículo 20, Juan les quiere decir, este es el segundo punto, estamos en el verdadero. Entonces Juan les dice, primero sabemos que somos de Dios y sabemos que este mundo está bajo el maligno. Y ahora dice, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahora, recordemos por qué es tan importante esto, porque estos gnósticos, ¿verdad?, ese grupo que estaba atacando la doctrina de la iglesia, ellos no creían en la divinidad de Cristo. Pero el apóstol Juan aquí está defendiendo eso, como vamos a ver, porque dice, sabemos que Él ha venido. Y Juan al inicio también ya lo ha dejado claro, nosotros le vimos, le palpamos, hablamos con Él. Entonces aquí Él está hablando de esa realidad, de la encarnación del Hijo de Dios.
sabemos que Él ha venido. Y vemos que muchas veces, hermanos, en este tiempo, los hombres tratan de negar la existencia de Cristo, o de negar la persona de Cristo, quién era Él. Y vemos que esto desde hace 20 siglos atrás, vemos que era lo que estaba también levantándose en contra de la iglesia, de estas doctrinas. Por eso Juan les dice, nosotros sabemos que Él, el Hijo de Dios, ha venido. Y aquí mismo Juan, en 1 Juan 3:8, él dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Dice, para deshacer las obras del diablo. Veamos que esa es la obra que Él vino a hacer. El mundo entero estaba bajo el maligno, pero para eso apareció Él, para deshacer esas obras de Satanás y libertar a su pueblo. Recordemos, llamarán su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para esto fue que el Hijo de Dios vino. Entonces nosotros podemos saber esto hoy, que si es real la persona de Cristo, es real lo que Él vino a hacer. Cuando Él resucita, Dios confirma que todo lo que Él dijo era cierto, y hoy es real todo esto por lo que vemos que Dios ha hecho en nuestra vida. El testimonio de lo que hoy nosotros estamos viviendo por la obra del Espíritu Santo nos da la certeza de que es cierto todo lo que la Biblia nos dice acerca del Hijo de Dios. Pero Él dice aquí también, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esta palabra es, nos ha dado la capacidad de conocer al que es real, conocer al Dios que es creador, el único Dios verdadero. ¿Cómo nos ha dado esa capacidad? Bueno, hermanos, tenemos primero que reconocerlo. Nosotros antes muchas veces podíamos escuchar el Evangelio o que nos hablaban acerca de Cristo, pero en ese momento no teníamos la capacidad de reconocerle a Él. Nos parecía un mensaje entre muchos. Para otros les sonaba como algo, como una historia, como un cuento, como un relato, ¿verdad?, ficticio. Pero llegó el momento en que tuvimos la capacidad de ver que este mensaje era la verdad y es la verdad. Pero eso cómo ocurrió, fue porque usted tuvo alguna inteligencia, alguna habilidad innata en usted que le hizo decir, no, realmente todo eso es cierto, ¿no? Lo que ocurrió fue que vino el Espíritu Santo de Dios. Solamente nos dio esa capacidad entonces de decir, sí, es cierto lo que la Biblia dice acerca del Hijo de Dios. Yo estaba, como dijo Juan, bajo el maligno, a la voluntad de Él, entregado a Él. Pero Cristo vino para deshacer eso. Y es lo que Él ha hecho en mi vida y puede hacer en mi vida, si me rindo a Él y le reconozco. Dice, para eso vino, nos ha dado esa capacidad para conocer al que es verdadero. Y Juan les dice, y estamos en el verdadero. Entonces no es solamente un conocimiento, ¿verdad? Porque eso también puede ocurrir. Alguien puede conocer mucho sobre las doctrinas de la palabra del Señor y hasta debatir, y tristemente eso se ha visto. Personas que son apologistas, ¿verdad?, defendiendo las verdades de la palabra de Dios, pero que no están realmente creyendo en el verdadero. ¿Por qué? Porque, como les digo, su vida demostraron que no era así. Estaban viviendo de otra manera, aunque estuvieron defendiendo esto. Pero entonces, eso podemos decir que es un complemento. Debemos conocer, escuchar la verdad. El Espíritu Santo aplica a nuestras conciencias, a nuestra mente, la trae a nuestro corazón y nos hace así descansar en esto. Es decir, esta es la verdad y vivir ahora conforme a esa verdad. Esa verdad entonces que nos transforma, y como les hemos visto, nos va santificando cada día más. Y vean que ese es el contraste. En el 19 el mundo está bajo el maligno, pero en el 20 nosotros estamos en el verdadero. Y dice el verdadero, dice, y este es su Hijo Jesucristo. Dice, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a buscar en Juan 17. Porque si podemos ver, esto es como el Señor oró en la oración sacerdotal de Cristo, sumo sacerdotal, en el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso es lo que Juan aquí nos está diciendo, el Hijo de Dios que ha venido.
Y después dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí también Juan nos está mostrando, ¿verdad? Ha defendido en la epístola la divinidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él también es Dios. Pero también nos muestra que la única forma en que usted puede conocer a este Dios verdadero y por el cual usted puede estar en Él es a través de la comunión con su Dios, con Jesucristo. No hay otra manera que ninguna persona pueda estar en el verdadero Dios o creer en Él, si no es que primeramente haya conocido a su Hijo. Por eso vemos que toda doctrina, o que toda, falsa enseñanza, lo que busca atacar es la doctrina de Cristo. Si el hombre no cree realmente quién es Cristo, que se ha revelado en la palabra, no tiene forma de conocer al Dios verdadero. Recuerdo una vez hace mucho tiempo, cuando yo era muy joven, y veía a estas personas, a los testigos de Jehová, lo que andaban haciendo, ¿verdad? Que iban por las casas, y yo decía, ¿cómo estas personas pueden condenarse si están haciendo algo bueno? Pensaba yo, ¿verdad? Ellos van por las casas y uno los veía con sus hijos y ahí, ¿verdad? Tocando las puertas, a veces los rechazaban. Entonces, pero yo decía, yo me cuestionaba, no creo que eso Dios no les vaya a dar algún beneficio por lo que están haciendo. Pero hermanos, realmente cuando vemos lo que ellos están enseñando, podemos decir, están rechazando al único que nos puede guiar a la verdad, al Hijo de Dios, el que nos ha dado a conocer al Padre. Y como Juan dijo, el que ha hecho la propiciación por nuestros pecados. Entonces, si no estamos en el Hijo, ese es el problema que el ser humano tiene hoy. No hay manera de que pueda ser salvo. Está entregado al mundo, a Satanás, gobernado por el pecado. Pero si hoy nosotros podemos decir que estamos en la doctrina de Cristo, como Juan luego lo va a decir también más adelante, primero debemos decir gloria a Dios, porque Él me dio esa capacidad de ver al verdadero, al real. Esa es una de las objeciones que muchas veces se presenta al cristianismo. Nos dice, ¿cómo usted sabe que es la verdad, que el Corán no es la verdad, que el budismo no es la verdad? Bueno, primeramente nosotros reconocemos, hay una obra sobrenatural y soberana del Señor, que solo el cristiano puede entender y decir, no, el Señor, y muchos cristianos, ¿verdad?, a través de la historia tal vez no puedan expresar y decir por qué creen que eso es la verdad. Gracias al Señor, ¿verdad?, levanta hombres que pueden articular, y en el pasado, ¿verdad?, lo vimos a través de la iglesia, de la historia de la iglesia, como Dios levantaba hombres que podían defender las verdades, pero esencialmente el cristiano, el Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene esa convicción en sí mismo, de decir, no, Jesús es Dios, y muchos por esa convicción dieron sus vidas, y el Señor les concedió el martirio por esa verdad, por lo que el Espíritu Santo les dio hacia el Hijo de Dios. Entonces hoy tiene usted esa convicción, no duda usted de la obra de Cristo, puede reposar tranquilamente y decir, mi salvación descansa en Él. Si no tengo a Cristo, estoy perdido. Si lo que Él dijo no era cierto, estoy perdido, porque toda mi esperanza está depositada en Él. Pero ahora, eso va a ser evidente en cómo usted vive. Si usted realmente está confiando en Él plenamente, va a ser se va a reflejar en su vida. ¿Por qué? Porque usted reconoce todo lo que Él dijo acerca de Él es verdad, y su palabra es la verdad, y ella es con la cual Él me gobierna. Entonces yo me someto a su señorío porque sé que Él es el verdadero y vivo conforme a esa verdad. Entonces eso es lo que Juan quería dejarle claro a ellos. Y finalmente Juan les dice, hijitos, recordemos que esa ha sido la manera en que Juan ha tratado a la iglesia, ¿verdad? Él como ya anciano, ¿verdad?, en edad también, él ya los ve a ellos, ¿verdad?, como esas ovejas, como sus hijos en la fe, y les dice, guardaos de los ídolos, porque ese era el problema, tener un entendimiento falso acerca del Dios verdadero. Cualquier otro conocimiento que no sea el que Él había revelado en su palabra era crearse un Dios falso, un ídolo, algo que no era verdadero. Entonces Juan, a través de la epístola, hermanos, nos ha presentado esas doctrinas acerca del Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Él es Dios, que se encarnó, que vino y llevó esa vida perfecta,
que ningún ser humano puede vivir. Guardó la ley del Señor. Desde el día que él fue concebido sin pecado. Amó al Señor con todo su corazón, amó a su prójimo. Y siendo justo, dice la Biblia que justo por los inocentes murió. Y él se entregó, que justo por los injustos, para llevarnos al Padre. Esto fue lo que él hizo. Y él recibió sobre sí el castigo de los pecados de su pueblo. Y ahora por medio de este Dios, que es el Dios verdadero, todos nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y esto, hermano, debe ser la convicción que debe estar en su vida, de que usted está creyendo en el verdadero Dios, de que no duda acerca de Cristo, y que eso más bien le lleva a amarle más a él y vivir para su gloria. Amén. Vamos a concluir aquí. Seguimos a las 10 de la mañana con el culto.